Gente, ¿ustedes se han puesto a pensar cómo hace Israel para conseguir atacar tantos objetivos en tan poco tiempo? La respuesta, inteligencia artificial. Una inteligencia artificial cuyo nombre es Apsora, con H, Apsora, que significa evangelio. Qué nombre tan cínico ponerle evangelio a una fábrica de asesinatos masivos, en las cuales la mayor parte de las personas asesinadas son niños, porque de los 17.000 personas asesinadas hasta el momento, 7.112 son niños. ¿Cómo hacen para conseguir mandar las bombas? Mediante Apsora. Pues simplemente determinan, por ejemplo, con un teléfono celular que alguien es de Hamas o creen que es de Hamas, esperan a que entre en su casa y sueltan una bomba de 1 tonelada, por ejemplo, aunque allí haya decenas de apartamentos llenos de cientos de personas y de familias inocentes. Esta es la forma en que la inteligencia artificial ha permitido alcanzar 15.000 objetivos en Gaza en tan poco tiempo. Esta forma miserable de llevar a cabo este exterminio utilizando lo más moderno de la tecnología está sucediendo en estos momentos. Son asesinatos en masa. Por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿y cómo es posible llegar a esto? ¿Cómo se llegó a este genocidio? Ahora vamos a ver las fases de los genocidios. Pero todo esto hace parte de una doctrina que se llama Dahiyya, que es la que dice que Israel tiene que atacar tan abrumadoramente, tan aplastantemente a su objetivo que no haya forma de contestarles. O sea, que la abrumadora y lo abrumador del ataque sea suficiente para disuadir a la población de cualquier respuesta. Y es que Israel ya no avisa. Antes, por ejemplo, en las anteriores guerras, Israel mandaba, por ejemplo, bombas sin carga explosiva sobre el techo de los edificios antes de lanzar la bomba para que la gente tuviera tiempo de escaparse. Ahora ya no. Gracias a Apsora, a la inteligencia artificial, al evangelio según Israel, pues ahora tiran la bomba y que se mueran todos, porque la idea es un exterminio. Casos o ejemplos de estos hay muchísimos. Por ejemplo, el 25 de octubre en el edificio residencial Al-Tahad, en Gaza, ahí salvajemente soltaron una carga explosiva enorme que mató a 120 personas de forma inmediata. Uno de los supervivientes es el señor Joseph Charaf, que escribió en Twitter que 37 miembros de su familia, su padre, su madre, su esposa, sus hijos, sus hermanos y las familias completas de sus hermanos fueron exterminados. Él es el único superviviente. Unos días antes, Israel había hecho lo mismo en cientos de edificios, incluso en un mercadillo al aire libre, en un campo de refugiados en Jabalilla. Eso causó cientos de muertos. Es decir, esto es un proceso de exterminio dentro de un proyecto colonial de Israel sobre Palestina que lleva 7 décadas, en los cuales, como en todos los proyectos coloniales, al final se termina pues de la forma más efectiva, que es realizando un genocidio. No es nada nuevo, ya en el año 2014 cerca del 89% de los muertos de esa guerra en el 2014, lo decía Associated Press, el 89% eran mujeres y niños. ¿Cuál es la idea? Pues que Gaza sea inhabitable, dejarlo todo reducido a un campo de cenizas, que esos 2,3 millones de personas se tengan que ir para Egipto, al desierto del Sinaí, a morirse allí, porque esa es una de las formas de realizar el genocidio, no solamente el bombardeo, sino matarlos de hambre, matarlos de sed, de enfermedades infecciosas. Estos 2.300.000 personas jamás van a regresar a su tierra, se van a tener que quedar eternos refugiados en diferentes países. Biden, el presidente norteamericano, no solamente ha entregado sus 3.800 millones de dólares anuales que le entrega Israel para defensa, sino que ha aprobado una ayuda suplementaria de 14.300 millones de dólares. O sea, imagínense, el estado más poderoso del mundo, el imperio norteamericano, colaborando en la realización de un genocidio y utilizando toda su armamenta propagandística, todo su armamental de marketing, todo su poder mediático, para que el resto del mundo no pueda hacer absolutamente nada, sino creerse esta narrativa de que esta guerra era necesaria,
de que es la respuesta justa a un ataque terrorista, que por cierto el ataque de Hamás fue miserable y fue terrorista, por supuesto, sobre población civil inocente israelí, pero la respuesta ha sido pues el genocidio, el exterminio, y nos resulta muy sospechosos a todos los que hemos seguido de cerca este conflicto la falta de respuesta de Israel durante tantísimas horas que permitió pues ese ataque tan grande de Hamás, más que sospechoso, dada el grado de tecnificación que tiene Israel y los sofisticados que son para defenderse, para exportar tecnología militar. ¿Qué es un genocidio? Porque todo el mundo habla de genocidios, pero ¿qué es un genocidio? La definición es destruir total o parcialmente a un grupo étnico, religioso o racial con una o más de las siguientes acciones: matándolos, causándoles graves daños físicos o mentales, imponiéndoles condiciones de vida que los lleven a su destrucción física total o parcial, impedirle los nacimientos y trasladar a los niños fuera del grupo. No necesariamente es la destrucción total de un grupo étnico religioso o político. Puede ser la destrucción parcial, es decir, diezmarlos mediante asesinatos masivos. ¿Quién juzga los genocidios en el mundo? La Corte Penal Internacional de La Haya. Pero solamente hay 123 países que han ratificado este tratado. No lo han ratificado, por ejemplo, Israel, Estados Unidos, India, China y Rusia. Y luego, curiosamente, de entre los mismos miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nos volvemos a encontrar a Estados Unidos, también China, Francia, Inglaterra y Rusia. ¿Cuáles son las fases de un genocidio? Que yo creo que es la parte que tenemos que tener todos muy claras, porque esto no es una cosa que sucedió de un momento a otro, porque todo el mundo dice, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo se llega a esta salvajada? Genocidios se han hecho en la historia de la humanidad desde siempre, y vamos a hacer un programa dedicado a genocidios, porque yo creo que es importante que reconozcamos en Latinoamérica que somos no solamente un terreno donde se han ejecutado genocidios terribles, sino que somos un terreno abonado para nuevos genocidios. ¿Cuál es la principal y la primera fase de los genocidios? Clasificar. Es decir, nosotros y ellos. Hay un nosotros y hay un ellos. Hay una diferenciación, hay una clasificación entre grupos humanos. Por eso las sociedades bipolares, como puede pasar en el caso de Colombia, son el caldo cultivo para genocidios. O piensas como yo, o eres el enemigo. O estás a favor de mis tesis, o eres comunista. O eres católico, o eres protestante. O eres blanco, o eres negro. Es decir, volver bipolar a una población es el mejor caldo de cultivo. Por eso es tan terrible la polarización. Yo no me canso de repetirlo en este canal. Esta gente que defiende sectariamente un partido político, un líder político, muchísimo cuidado con eso. Porque esa es la primera fase de todos los genocidios. Clasificar, pensar que uno es diferente, mejor o excepcional respecto a otro grupo, a otro tipo de personas. Segunda fase de los genocidios. Simbolización. Se necesita identificar, después de esa clasificación, quién es diferente a uno. Y entonces les ponen una estrella amarilla a los nazis, a los judíos, o el carnet en el que dice que tú eres un Tutsi y no un Hutu, para luego hacer el genocidio como pasó en Ruanda. Es decir, clasificar y simbolizar a ese grupo. Usted es comunista, por ejemplo, están afiliados a tal partido político, viven en tales zonas, es decir, clasificar y simbolizar a ese grupo que se quiere acabar. Luego viene la fase de discriminación, en la cual se le niega los derechos a las libertades a ese grupo. Esa es muy importante, porque eso es un paso ya muy grande en el que se toman determinaciones incluso políticas, o se pueden tomar determinaciones no políticas, pero en las cuales se discrimina de forma arbitraria los derechos y las libertades de un grupo. Luego viene la fase más determinante en que lo que va a suceder es un genocidio, que es la fase de deshumanización, en la cual se les llama a los otros animales, se les llama peste, se les llama
maldición, lo que sea, de mil maneras, a ese otro grupo humano que ya se ha clasificado, que ya se ha identificado y que se ha simbolizado, se le deshumaniza. Porque al convertirlo en algo diferente a la humanidad, entonces se justifica lo que se va a hacer con ellos. Esa deshumanización es la fase clave en que el genocidio es inminente. Luego viene la fase de organización, porque todo esto necesita una logística y muy importante. Entonces, en esa organización, recordemos que los genocidios son siempre colectivos. Y la organización puede ser desde la creación de milicias, de escuadrones de la muerte, hasta como hacían los nazis, pues toda una burocracia para una industria de asesinar millones de personas. Campos de concentración, burócratas, funcionarios, vías de tren, estaciones, o sea, toda una logística, pero también puede ser muy sencilla como fue en Ruanda, en el que se importaron millones de martillos porque era la forma más fácil y efectiva con martillos y machetes de asesinar, y simplemente se le decían: los otros están allá en esa aldea, vayan, ya los habían carnetizado, simplemente el que no tenía el carnet de ser un Hutu estaba muerto. Esa fase de organización varía mucho de acuerdo al sitio o a la población que está haciendo el genocidio. Por ejemplo, fíjense ahora en Israel lo que está sucediendo en Palestina, en Gaza, cómo se identifica a la gente por inteligencia artificial y de forma indiscriminada se le suelta un bombazo a él y a todos los que le rodeen. Y entonces no importan los muertos colaterales porque ya se han deshumanizado previamente. Luego viene la fase de polarización. Y esta es muy importante porque en Colombia la vivimos todos los días y la seguimos viviendo actualmente. ¿Cuál es la fase de polarización? Pues hombre, en que la gente que es moderada, incluso si está a favor de ir en contra de los otros, pero es moderada, esa gente va a ser un obstáculo para el genocidio. Entonces también los eliminan. Se necesita gente que esté totalmente decidida a realizar el genocidio. Esos que son medio tibios no sirven. Entonces, esa fase de polarización se da muchísimo en las sociedades en las que básicamente hay poco diálogo, hay poco pensamiento crítico, hay mucho pensamiento mágico, mucho sectarismo, mucho caudillismo. Ojo con eso de no haber pensamiento crítico. Yo defiendo a mi presidente por encima de todo el mundo y no comete ningún error. No, yo defiendo a mi caudillo, no sé qué tal. Este es el mejor. Ojo, porque esa polarización es el terreno más abonado para un genocidio. Fíjense el caso de la Unión Patriótica. Pasó exactamente eso. Preparación es la fase siguiente. Entonces se hacen listas de víctimas, se identifica claramente a las víctimas y se les empieza a concentrar, ya sea que estén ellos ya determinados en sitios, por ejemplo en aldeas concretas donde viven principalmente estas etnias, o viven en sectores de la ciudad, en guetos, o se les lleva ya directamente a esos sitios para agruparlos, muchas veces con la idea de, o con la excusa de protegerlos, cuando realmente lo que se está intentando hacer es llevarlos a un sitio para tenerlos localizados, para poderlos exterminar, para ponerlos en una función de fragilidad absoluta y proceder a su exterminio o a su control. Recordemos que eso puede ser parcial o total. No necesariamente es el exterminio total de una población, puede ser parcial. Luego viene la fase pues, de persecución, que es persecución y el acoso absoluto, que es cuando ya, digamos, la fase de preparación está terminando, está llevando a una concentración de esa población para llevarlos básicamente a lo que es la fase terrible, que es la fase del exterminio, ¿no? Que es la masacre. Y que eso, como decía, dependiendo del grado de tecnología, dependiendo de los recursos logísticos de las poblaciones, pues es diferente. Puede ser desde repartir martillos en Ruanda hasta lanzar bombas por inteligencia artificial sobre Gaza. Eso ya depende de cada población, de cada momento histórico. Y una vez perpetrado el genocidio viene una fase, que es la fase de negación. Esa fase de negación es cuando ya ha sucedido. Entonces, todo genocidio va seguido de una negación. Entre otras cosas porque los genocidas suelen ser grandes cobardes. Han sido tan cobardes de asesinar mujeres y niños masivamente. Imagínense si van a ser lo suficientemente
valientes para confesarlo, para admitirlo, para decir, para contar la verdad. No, no lo son. Son grandísimos cobardes. Tenemos genocidas en Colombia. Y ustedes los van a ver rodeados de ejércitos, de guardaespaldas, los van a ver rodeados de grandes riquezas, los van a ver rodeados de gran poder mediático y de gran repercusión política. Todos estos genocidas siempre tienen la negación, el no, 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 no. El discurso de éramos equivalentes, nos estaban persiguiendo, también nos atacaron, fuimos nosotros, yo fui víctima, a mi padre lo mataron, a mi madre la mataron, están intentando crear equivalencias para justificar un genocidio. Y luego dicen eufemismos, que son palabras para disimular. Entonces, crean falsas equivalencias entre ellos, que son los victimarios, y sus víctimas. Claro, las víctimas ya no están ahí para defenderse. Ellos sí están ahí para contar la historia, y la cuentan en sus medios de comunicación, y la cuentan con todo el poder que han acumulado, porque han despojado, han desplazado a millones de personas, se han quedado con sus riquezas. Entonces tienen todo el poder para poner un relato. Esa fase de la negación de todos los genocidios es lo que hace que mucha gente repita esa frase de la historia la escriben los vencedores. Claro, pero les voy a contar una cosa. La historia la escriben los vencedores hasta que aparecen gente como ustedes que dicen no nos vamos a quedar callados. No nos vamos a quedar callados por más que el mundo entero, los medios de comunicación, los países, los gobernantes, se pongan a favor de dejar que se cometa un genocidio como el que se está cometiendo en este momento en Palestina. No nos vamos a quedar callados, podemos hacer mucho. Suscríbanse a este canal, compartan este video, creo que podemos hacer muchísima pedagogía. Vamos a hablar más de genocidios desafortunadamente. Esto es una guerra contra los niños. Esto no es una guerra religiosa, ni es un tema político. Esto es un exterminio final de lo que ha sido una guerra de colonización del Estado de Israel sobre Palestina. Muchísimas gracias. Compartan, suscríbanse y hasta siempre.